Señor economista Alberto Bernal, muy buenos días. Estamos Bueno, revisando a ya ver qué estamos pasa con la revisando acá. comunicación a esta hora con Ah, qué Alberto bien. Bernal. Ah, no, qué bien. Si se Recu- cortan las comunicaciones con la ministra de Comunicaciones, ¿por qué no se van a cortar Listo, unas lo tenemos, comunicaciones? doctor. Ahí está Alberto Bernal con nosotros, doctor Fernando. Señor economista Alberto Bernal, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días, ¿cómo está usted? Yo muy bien y con muchas ganas de que usted me explique lo siguiente a partir de unas cositas que le voy a decir y que usted sabe demasiado bien, pero tal vez algunos de nuestros oyentes no lo tengan presente. Uno, los Estados Unidos crecen al 1% cuando venían creciendo al 2 o al 2,5%. Dos, la Unión Europea va a crecer el 0 o creció el 0,2% cuando estaba creciendo al 0,4%. Muy poquito, pero pues creció la mitad. Tres, China tiene el menor crecimiento económico en muchísimos años, está creciendo por encima del 6, cuando estaba creciendo en cifras de dos dígitos no hace mucho. Cuatro, el crecimiento previsto para el mundo, el crecimiento que hace el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o los dos, tiene una tendencia a la baja supremamente grave. Cuatro, el crecimiento de América Latina, la CEPAL lo tuvo que reducir en términos dramáticos que porque se había equivocado haciendo los cálculos en abril. Cuatro, en Colombia, muy ufanos, decían que íbamos a crecer al 3,7 y al 3,8. Ahora ya sabemos que si nos va bien, crecemos al 3. Doctor Bernal, ¿son coincidencias o estamos enfrentando un problema recesivo mundial? ¿Cuál es su parecer? Doctor Fernando, yo creo que lo que me está mostrando a mí la información que tengo, o sea, yo por ejemplo como economista me toca tratar de buscar indicadores líderes a nivel mundial para tratar de hacer predicciones sobre qué puede pasar, digamos, con la economía de Colombia, ¿no? Y uno de los mejores indicadores líderes es las exportaciones de Corea del Sur. Las exportaciones de Corea del Sur, el último número, que es el de junio, muestran una caída de 13,7% año a año. ¿Por qué es importante eso, doctor Fernando? Porque las exportaciones de Corea del Sur son, por ejemplo, las lavadoras Samsung, las neveras Samsung, los teléfonos, los Kias, o sea, Corea del Sur es una de esas economías espectaculares que han logrado Lo- una globalización impresionante. los Y eso, buques, eso, los buques, los entonces, exacto, buques. entonces, pues imagínese usted lo importante que es esa información que nos da Corea del Sur. Entonces, yo ya llevo diciendo ya bastantes meses que lo que yo estaba viendo en Corea del Sur iba a comenzar a pegarle al resto del mundo, y eso exactamente es lo que ha estado sucediendo. Entonces, la pregunta del millón que yo me hago todos los días, doctor Fernando, es ¿por qué está pasando lo que está pasando? Y le explico por qué me hago la pregunta, porque es que cuando yo voy a Nueva York, a sacar a unos clientes a comer en cualquier restaurante, doctor Fernando. Llamo al restaurante y me dicen que porque me pueden dar una reserva para dentro de 3 semanas. Y dice, hombre, no, pues que necesito esto esta noche. Es imposible conseguir un restaurante en Nueva York bueno en este momento, porque Estados Unidos está en un boom brutal de consumo. Las cosas están muy bien acá. O sea, uno estando en Nueva York, en Miami, en San Francisco, en Chicago, mira alrededor y dice, mejor la economía realmente no podría estar. Entonces ese componente está muy bien. Pero lo que está fallando, doctor Fernando, son las decisiones nuevas de inversión de los capitalistas a nivel mundial. Y la única cosa que yo puedo argumentar al respecto es que cuando el inversionista, el capitalista, tiene incertidumbre sobre cómo van a ser las reglas de juego a futuro, esa persona no invierte. Y eso es lo que nos están mostrando los datos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el capitalista que está sentado en Tokio o en Shanghai o en Nueva York, la verdad no tiene ni idea cuál va a ser la tarifa de impuestos arancelarios que va a tener que pagar si produce en China o si produce en Estados Unidos o si produce en Alemania. Porque el presidente Trump, con las políticas que ha tomado de ser muy agresivo contra China y contra Europa por la cuestión de comercio internacional, ha generado esa incertidumbre que yo creo que es una consecuencia no deseada de lo que quiere lograr Trump, que es que China deje de hacer trampa en el comercio internacional. Pero a veces las cuestiones que uno hace tienen consecuencias no deseadas, y esta es una específica
de esa política, de poner aranceles y ir en contra de la globalización, que pues los dueños de los negocios, las multinacionales, pues dicen, pues esperemos a ver qué pasa porque yo así no invierto. Y ese es el primer paso dentro de un proceso de desaceleración global, que es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, yo le voy a poner otra cartica en la baraja. No estaremos asistiendo también al resultado de muchas equivocaciones en el manejo del gasto público, que es una variable fundamental en la economía. No estamos gastando demasiado, mejor dicho, demasiado, no frente a las necesidades, que las necesidades pueden ser infinitas, a las posibilidades de los estados que están creando una presión enorme sobre las economías. El caso colombiano, por ejemplo, los casos en América Latina, unos estados derrochones y gastadores. Usted está hablando de las malas decisiones de los inversionistas, pero es que los que tienen mayor capacidad de inversión son los estados, y entonces invierten supuestamente en programas sociales, se roban la plata de la gente y eso ejerce una presión acumulada insuperable. No estaremos asistiendo a una crisis fundamental del Estado en todas las regiones, de los más capitalistas y de los menos capitalistas. Yo creo que sí, doctor Fernando, y eso que toca usted es un tema muy, muy relevante y que no hemos hablado mucho, pero que creo que es importante hablarlo. Y esto hay obviamente unas muy contadas excepciones a nivel internacional. Digamos, yo creo que Corea del Sur, Singapur, Taiwán, etcétera, son países que uno mira y dice, no, en estos países definitivamente no hay ese problema. En Colombia, por ejemplo, pues gastamos un dineral brutal pagándole pensiones altas a ex magistrados, ex congresistas y ex sindicalistas. Más o menos, si no estoy mal, en el presupuesto del 2020, el subsidio para pensiones va a estar en 54 billones de pesos. O sea que por cada pensión alta que pagamos en Colombia, cada pensión alta que se paga en Colombia le cuesta en subsidio al Estado 21 millones de pesos anuales. Eso le cuesta. Y por cada viejito que cuidamos en Colombia en términos de salud básica, gastamos 900.000. O sea, estamos gastando 20 veces más en una pensión alta para alguien que no necesita ese subsidio y solamente 900.000 en una persona que sí necesita esa ayuda. O 3 millones de pesos que gastamos por niño en educación en Colombia. O sea, eso es una barbaridad lo que sucede en el gasto público de Colombia. Y por eso, pues obviamente hay que cambiar las reglas de juego de las pensiones a futuro. Y pues en Brasil es aún peor, en Argentina ni hablar, doctor Fernando. Pero en Estados Unidos también. Fíjese usted que si no hay cambio de las reglas futuras en la edad de retiro en Estados Unidos y los cálculos que se hacen con las pensiones, para el 2025 Estados Unidos ya va a estar gastando la mayor parte de su presupuesto en salud y en pensiones, y le va a quedar muy poquito para pagar el resto de las cosas, para pagar infraestructura, la milicia, etcétera, etcétera. Todo eso se va a tener que financiar es con déficit. Entonces, las reformas estructurales son muy necesarias en Estados Unidos, y al igual que en Europa también, y al igual que en el resto del mundo, que es donde no se han tomado esas decisiones difíciles, quizás con excepción de los países nórdicos, que si uno le pregunta a Petro dice que los países nórdicos son socialistas, pero pues Petro no tiene ni la menor idea que la tasa de tributación de una empresa en Noruega es la mitad de una tasa de tributación de una empresa en Colombia. Esas cosas no las sabe un tipo como Petro, pero bueno, yo sí las sé. Entonces, esas, digamos que con las pocas excepciones de un par de países en el mundo que han tomado las decisiones adecuadas para asegurarse la viabilidad fiscal de sus respectivos países, pues creo que eso que usted comenta, doctor Fernando, también está incidiendo negativamente en la inversión por un tema que se llama la equivalencia ricardiana. Y la equivalencia ricardiana, doctor Fernando, en campesino es: de eso tan bueno no dan tanto, literalmente. Bueno, usted tiene muy buena memoria y la mía no es tan fiel. ¿Cuánto hace que leímos el Free to Choose de Milton Friedman, La libertad de elegir?
hace que 30, 40 años, por ahí, 40 años. Yo Free creo to que shoes. 40 o más. Bueno, muy bien. Free to shoes. Yo no puedo olvidar cuando Milton Friedman le dedica unas páginas a seguirle la pista a los subsidios que pagaba el gobierno americano y a dónde iban a parar los cheques que efectivamente, porque entonces era con cheques, no eran transferencias electrónicas, los cheques que se giraban para esas finalidades tan, pues que uno dice tan humanitarias, ¿no? Todo dinero desperdiciado, botado a la basura. El gasto público en los Estados Unidos en la época de Milton Friedman era un escándalo. Lo que pasa era que la producción del país era tan brutal que resistía semejante escándalo. Otros países no lo resistieron. Cuba no lo resistió, Chile en su momento no lo resistió antes de que llegaran los Chicago Boys. La gente tenía hambre y tenía que hacer colas en la calle a ver si lograba que le vendieran alguna cosa para llevar a su casa. Gentes de cualquier nivel económico, porque se acabaron los bienes en Chile. De manera que ese es un tema que hay que ver con cuidado. El tamaño del Estado, el gigantismo del Estado detrás de la mampara, del argumento de que es que hay que atender a los más débiles. Lo que está pasando en Europa, lo de Francia, es sencillamente escandaloso. La asistencia social tiene un costo absolutamente abrumador, gigantesco, y ahora se están quejando de la recesión. ¿No le parece que por ahí puede venir mucha parte del problema que estamos analizando? El costo excesivo del Estado sobre las economías en las cuales está incrustado ese Estado. Y además, doctor Fernando, pues porque no, hoy no estamos muy positivos, ni usted ni yo, pero le cuento una cosa, yo quedé traumatizado de ver los últimos dos debates demócratas en Estados Unidos, Virgen Santísima. Elizabeth Warren es la versión de Nicolás Maduro de Estados Unidos. Qué mujer tan peligrosa, Dios santo. Donde esa señora llegue a ganar la elección de acá, pues mejor dicho, imagínese, 75% de impuesto para los salarios altos, romper todas las empresas de tecnología, poner miembros del gobierno en las juntas directivas de las empresas que tienen poder económico en Estados Unidos. No, mejor dicho, yo leía eso y decía, ¿esta mujer qué le pasa? ¡Qué barbaridad! Bueno, pero Pues sí. vea usted que es que pasan cositas. Vio que tuvo que hacer Ecopetrol, la empresa colombiana de petróleos, para tratar de sobrevivir en el futuro. Tuvo que hacer fracking, pero no en Colombia, sino en Texas. Se tuvo que ir para Texas con 1.500 millones de dólares a Ecopetrol, porque aquí en Colombia no lo dejan hacer fracking. Y resulta que si aquí no se hace fracking, este país no es viable y nos morimos de hambre. Pero esa discusión no se puede proponer, Alberto Bernal, no se puede proponer, eso es una herejía. No hable del fracking porque de pronto el fracking hace un daño que no hace, efectivamente no lo hace, pero cuidado con el fracking y nos vamos a morir de hambre los colombianos. Y la empresa colombiana de petróleos tiene que salir a hacer fracking, pero en Texas. Páreme ese trompo en la uña. Sí, total. Y parece que en Argentina también, porque afortunadamente en Argentina tienen un tipo... pues después de la loca que escogieron, pues Macri no le ha ido extremadamente bien, pero bueno, algo ha tratado de hacer. Y pues lo que sí está funcionando muy bien hoy en día en Argentina es el fracking en Vaca Muerta, que eso es una belleza de proyecto económico. Pero bueno, de acuerdo, pero yo también quedé muy impresionado con lo de... felicito a Felipe Bayón y a Luigi Echeverri por las decisiones que tomaron en términos de internacionalizar Ecopetrol, porque es que mientras acá le sigamos poniendo más atención a un disque geólogo de la Universidad de Magdalena que vaya uno a saber qué diablo sabe, y que el tipo dice que se va a contaminar toda el agua subterránea de Colombia porque se hagan 4 pilotos de fracking, que obviamente no es cierto, pero pues mejor dicho, a ese tipo le abren todos los micrófonos, lo sacan en todas partes, y los niñitos de 22, 23 años que no tienen ni idea de dónde están parados, pues no hacen sino hacer protestas anti-fracking, etcétera. Pues ahí va a estar bien complicado, pero bueno, hay que seguir luchándola, porque como dice usted, doctor Fernando, Colombia sin fracking no es viable. No es viable, no es que le vaya mal, no es que tenga problemas, es que no es viable, es que las existencias de petróleo, del petróleo que tenemos hoy explorado, es para 5 años
Y eso, algunos dudan que alcance a los 5 años y dentro de 5 años a pedir limosna, porque más del 60% de las exportaciones de Colombia son petróleo y porque cuando hay crecimiento de la exportación, todo se le debe a los hidrocarburos. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Que hay que crear exportaciones menores, que hay que desarrollar la industria. Todo eso es verdad, pero eso toma tiempo y eso toma un tiempo que no tenemos, porque desgraciadamente el recurso natural menos renovable que hay es el tiempo. Y quiero hacerle una última pregunta, Alberto. ¿Está subiendo el precio del dólar en Colombia? ¿Ese es un fenómeno que pasa también en otros países de América Latina? ¿Y esto qué medida tiene? Porque el déficit en cuenta corriente de Colombia este año va a ser de 17.000 millones de dólares. ¿Qué opina usted? Eso, doctor Fernando, hay dos componentes ahí. Yo creo que el componente más relevante desde el punto de vista, digamos, de la percepción de Nueva York y de Londres a nivel de monedas emergentes latinoamericanas, es que si hay un proceso de retaliación de China por el anuncio que se dio ayer del presidente Trump con las tarifas adicionales para los productos de China, que yo creo que China va a tomar decisiones de retaliación. Lo que pasa es que no sabemos cuáles. Eso implica un escalamiento adicional de la guerra comercial y cualquier proceso de escalamiento de la guerra comercial necesariamente es consistente con que se compren más dólares, porque el dólar va a seguir siendo la moneda de reserva por muchos años más y entonces cuando las cosas se ponen feas, los inversionistas compran dólares, no importa el costo del dólar. Entonces el dólar yo creo que mientras se mantenga esta volatilidad, se va a incrementar aún más hasta que haya humo blanco entre China y Estados Unidos, que vaya uno a saber en qué momento sucede eso. Eso es un primer componente. Pero usted toca un tema también muy importante, doctor Fernando, y es el déficit de cuenta corriente de Colombia. Colombia sí está muchísimo más alto que la mayoría de sus pares latinoamericanos en términos de déficit de cuenta corriente. Y eso por definición nos pone en una situación de vulnerabilidad en momentos difíciles, no porque vayamos a tener un problema de que no vayamos a poder financiar ese déficit, sino que nos va a tocar pagar más por ese déficit. Por eso es que viene la depreciación del tipo de cambio. Entonces, lo que toca pedirle pues a la providencia es que haya entendimiento lo más rápido posible entre Trump y Xi y que nosotros pues tengamos que seguir haciendo la labor de seguir trabajando duro en hidrocarburos para tratar de conseguir más gas, más hidrocarburos, más productos que se puedan también exportar y pues que el presidente Duque siga maleteando porque en mi opinión el presidente del país debe maletear. Entonces, para mí es muy importante que Duque vaya a todo el mundo a vender a Colombia para que nos compren más productos y así podamos exportar más. Eso es el trabajo del presidente y yo apoyo muchísimo cuando el Ejecutivo toma el trabajo de ir al mundo a vender a Colombia a ver si nos compran más productos, ¿no? La gente piensa que Duque pues se fue de vacaciones a China. Pues hombre, yo sé perfectamente que Duque ya conoce China. Esto no es un viaje así de placer, esos viajes son brutales en términos de agenda. Entonces, yo lo que creo es que los colombianos deberíamos es agradecer que tenemos un presidente que trata de vender más productos de Colombia en mercados que no hemos explorado fuertemente, porque las exportaciones colombianas a China son mínimas y hay mucho para crecer. Tenemos un déficit con China en la balanza comercial de 4.000 millones de dólares por año. Entonces, China, cualquier cosa que nos venda, que es muy poquito, es suficiente para que nos venda 4.000 millones de dólares más de lo que somos capaces de venderle. Pero claro, para venderle a China lo primero que hay que hacer es tener que vender, ¿no? Este país tiene que producir y el país está muy lento en la producción. Y está muy lento en la producción porque los empresarios tienen una carga tributaria inmensa, porque las reglas de juego no son claras, porque no hay inversiones de largo aliento, porque no estamos mirando el futuro y porque el tipo de cambio estaba muy bajo, por 1000 razones. Pero todo eso hay que analizarlo y tenemos que volver a los años 60, finales de los años 60, cuando Carlos Lleras decía exportar o morir. Aquí exportamos o morimos.
Y entonces el presidente Gerard Restrepo no maleteaba, pero maleteaban todos los ministros y maleteaban todos los empresarios. Y estábamos por el mundo buscando mercados y pasamos de vender 30 millones de dólares, que era lo que le vendíamos al exterior en exportaciones menores, a vender 1.000 millones de dólares en menos de 3 años. Multiplicamos por 30 la capacidad exportadora. Mire usted, que son ejemplos, pero en fin, Alberto, no sabe cuánto agradecemos estas noticias que usted nos da, estos atisbos que usted nos da y esta manera como pone en orden fenómenos que aparentemente no serían fenómenos convergentes, sino simplemente aislados. Usted lo pone todo en contexto y nuestros oyentes se lo agradecen inmensamente, Alberto. Hasta muy pronto. Doctor Fernando, como usted sabe, como siempre, un gran placer hablar con ustedes. Mil saludos a toda la mesa, a Sergio, a Demar, y estamos en contacto lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Alberto Bernal, economista, columnista de portafolio y estratega en jefe de XP Securities. Sí oyeron, ¿no? El problema de Estados Unidos y de China nos puede llevar a un encarecimiento brutal del dólar, porque hay nubarrones en el horizonte y cuando hay nubarrones en el horizonte la gente se cuida. ¿Y cómo se cuida? Comprando dólares. Y cuando se compran dólares, ¿qué pasa? Como lo que pasa con cualquier bien que se compra mucho, que sube de precio. Claro, se encarece. Un tema de oferta y demanda. Es un tema, la vieja ley de oferta y demanda, que alguien decía que eso estaba muy maluco que la derogaran. Como difícil derogar la ley de la oferta y la demanda. Alberto Bernal, gran economista, columnista de portafolio y estratega en XP Securities, estaba con nosotros en la hora de la verdad.